hermanos, pues vamos a tener este estudio en la tarde de hoy sobre la ansiedad. 6 píldoras contra la ansiedad. Vamos a estar estudiando este tema. Presentarnos, bueno, pues tanto mi esposa como yo y los niños venimos de Barcelona, de la Iglesia Evangélica de la Gracia. Yo soy parte del equipo misionero de la IEG. Estamos apoyados por el ministerio de Heart Cry, conoceréis del hermano Paul Washer, ¿verdad? Entre otros. Y estamos apoyando algunos puntos de misión en la geografía española, incluso en el sur de Francia estamos apoyando también una iglesia amada y preciosa que está ahí en Lunel, en una población en el sur de Francia. Pues bien, en esta tarde no vengo a hablar de mí, obviamente vengo a hablar de la palabra de Dios y que sea de edificación y gloria para su nombre y que sea de aliento para cada uno de nosotros. Y vamos a ir abriendo la Escritura, un texto introductorio en Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, del 25 en adelante. Mateo 6, del 25 en adelante. Dice así la palabra de Dios. Mateo 6:25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que éstas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿Qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Muy bien, vamos a tener una palabra de oración. Vamos a orar. Padre Santo, en esta tarde queremos darte la gloria, darte la honra. Queremos, Señor, que tu Espíritu Santo sea nuestro Maestro, que sea quien ilumine nuestra mente, quien aplique tu palabra a cada corazón y cada circunstancia. Y que sobre todas las cosas el Señor Jesucristo sea exaltado. Sea Rey y Señor de nuestro corazón, destruyendo, Señor, todos los ídolos que encuentre en cada habitación de nuestra alma, Señor. Oh Señor, sé Rey. Oh Señor, lleva cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, por el poder de tu Espíritu, por el poder de tu palabra, por tu gracia sobreabundante y maravillosa, Señor. Estamos asombrados de ti, Señor, y venimos a adorarte, venimos a glorificarte. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, en esta tarde, si esta tablet se enciende, ahora, no quería despertar del sueño, tenía que predicarle. Pues vamos a tener este estudio. Bien, antes de iniciar con este estudio sobre la ansiedad y 6 píldoras contra la ansiedad, que seguro que hay muchas, ¿verdad? Bíblicamente se pueden aplicar muchos principios contra ese sentimiento de ansiedad que experimentamos los seres humanos, los seres caídos.
vamos a hacer una introducción de asuntos preliminares para poder entender de lo que estamos hablando, ¿bien? Porque para que entendáis lo que voy a explicar en esta tarde, creo que tenéis que entender la postura, el fundamento inicial del cual partimos. Bien, en primer lugar, el mundo soluciona o intenta solucionar todos estos asuntos de la ansiedad y la depresión y asuntos por el estilo desde la psicología clínica, ¿verdad? Ya sabéis que hay muchas psicologías. Yo estuve estudiando psicología 4 años, soy licenciado en psicología, y al finalizar la carrera, la conclusión que te dan ellos mismos es, bueno, no importa qué escuela qué escuela psicológica elijas para hacer terapia, porque está demostrado que todas dan el mismo resultado, ¿sí? Un porcentual realmente bajo. Eso es lo que te dicen, ¿no? Y tú dices, pues vaya, pues me lo podrías haber dicho 4 años antes, que quizá hubiera decidido estudiar otra carrera, ¿verdad? Entonces, la psicología, nosotros creemos que no es un método adecuado para solucionar problemas, porque parte de un diagnóstico equivocado, porque parte de una antropología. ¿Qué es la antropología? Un estudio del ser humano, una concepción del ser humano equivocada, porque no creen lo que Dios cree del hombre. Si no crees lo que Dios cree del hombre, aquello que digas del hombre ya va a estar distorsionado. Si tú no crees que la condición del hombre está caída, como vemos en Génesis 3, ya tu diagnóstico va a ser erróneo, ¿verdad? Bien. Entonces partimos de un rechazo a lo que es el diagnóstico y la terapia que la psicología moderna hace de los problemas del ser humano. Con esto no estoy diciendo que rechacemos los métodos, algunos asuntos metodológicos o los estudios que han registrado como observación de la conducta humana. O sea, si yo leo el DSM-5, por ejemplo, Manual de Diagnóstico, y me habla sobre la ansiedad y dice persona ansiosa, le sudan las manos, voz temblorosa, esa observación de lo que suele experimentar una persona con un trastorno de ansiedad, esas observaciones me son útiles, porque es más o menos lo que todo el mundo experimenta en esa situación. Pero el diagnóstico va a ser erróneo por cuanto no creen lo que Dios cree del hombre, y la terapia va a ser errónea porque creen que las soluciones son periféricas cuando la solución que Dios aporta es del corazón. El problema es del corazón, la solución tiene que ir al corazón. Una de mis frases favoritas de C.S. Lewis, porque tiene muy buenas frases, el autor de las Crónicas de Narnia, es que el corazón del problema es el problema del corazón. El corazón del problema, o sea, el asunto central es el problema que tenemos en el corazón. Y si fuera de otra forma, no vendría Dios diciendo que lo que viene a hacer a nuestra vida es quitar el corazón de piedra y poner un corazón de carne. ¿Verdad? Sino que vendría y diría, no, mira, solo con esta pastillita, o solo maquillándote un poco, o deja que te peine y te ponga una chaqueta nueva, ya te ves mucho mejor. Qué guapo eres, tú vales mucho, tengo un propósito y un plan especial para tu vida. Tú vales mucho, te lo mereces, eres magnífico. Y intentando subir esa autoestima que realmente es inflar el orgullo humano más de lo que está inflado. ¿Sí? Otro aspecto preliminar, aún no estoy empezando, otro aspecto preliminar para que entendáis lo que voy a decir en esta tarde sobre la ansiedad, es que nosotros creemos en la suficiencia de las Escrituras. O sea, creemos que todas las cosas han sido dadas por su divino poder y todas las cosas está incluida la vida y la piedad. Todas las cosas referentes a la vida y a la piedad. A la vida social, ¿sí? ¿Qué opinión tenemos que tener sobre el trabajo, sobre el matrimonio, sobre la cultura, sobre la crianza de los hijos y también todo lo referente a nuestra vida espiritual? ¿Quién es Dios? ¿Cómo debe ser adorado Dios? ¿Cuáles son los atributos de Dios? ¿Qué es una iglesia? ¿Cuáles son las señales de una iglesia saludable? ¿Qué importancia tiene pues, asuntos como estamos hablando hoy en la comida? La membresía, el liderazgo. Cosas
muy importantes están reveladas, pero también aspectos como qué hacer con la ansiedad. ¿Cómo solucionar la ansiedad si es que hay que solucionarla? ¿Cómo solucionar el sufrimiento humano si es que hay que solucionarlo? ¿Sí? Entonces vamos desde esa perspectiva de que rechazamos la terapia y el diagnóstico de la psicología moderna y cómo trata el mundo los problemas del ser humano. Porque ya no aceptan cuál es la antropología correcta. ¿Qué cree Dios del hombre? Porque ¿acaso no será importante saber inicialmente qué cree el creador de su creación? Antes de ponernos nosotros como creación a discutir entre nosotros quiénes somos, qué hacemos aquí y cómo solucionar nuestros problemas entre nosotros mismos. Quizás será bueno preguntarle al creador quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos y cómo se puede solucionar esos problemas por causa de la caída, por causa del pecado. Y es ahí donde vamos, ¿verdad? A nuestro creador. Yo creo que con estos aspectos preliminares ya entendéis un poco cuáles van a ser los énfasis en esta tarde. Vamos a hacer una introducción, por lo tanto, a un asunto de consejería pastoral, a un asunto de consejería bíblica, porque creemos en la suficiencia de las Escrituras, referente al tema de la ansiedad. Y también decir inicialmente que hay muchos tipos de ansiedad. Vamos a tocar una faceta del problema de ansiedad, porque una de las preguntas va a ser, pero ¿y si tengo ansiedad por tal causa? ¿Sí? Pues entonces seguramente tenga otra pastoral. ¿Sí? Seguramente tenga otras cosas que podríamos decirle aparte de lo que hoy vamos a ver en esta tarde. Porque la pastoral, esto es importante, siempre es individualizada. ¿Sí? Son los pastores con ese corazón, con ese alma, ¿verdad? O es la palabra con esa persona, ¿sí? Con circunstancias concretas, con un corazón, con unos deseos, con unos ídolos en el corazón que hay que discernir. Como introducción a la experiencia del problema de la ansiedad, tenemos que hacer una exégesis cultural, tenemos que hacer un discernimiento de la cultura posmoderna en la que vivimos. Porque tiene que ver mucho cómo es nuestra sociedad con el asunto de la ansiedad. Y me explicaré. Vivimos en una sociedad de consumo. Hemos dejado de ser personas y hemos pasado a ser consumidores. Nuestra identificación ya no es como antiguamente, nuestro nombre, sino realmente, pues eso, tu tarjeta de crédito, tu crédito bancario, tus posibilidades de consumir. Ya no importa tu nombre y lo que significa, antes era muy importante, ¿verdad? Ahora es tu capacidad de compra como medio de autogratificación. Porque el comprar nos genera placer, el poseer nos genera placer, porque nos han dicho que para eso estamos en este mundo. Para comprar, para consumir, para darnos antojos. Y la publicidad refuerza este mensaje diabólico del derecho. Yo me lo merezco. He hecho un día muy esforzado. Me merezco tal cosa. ¿Sí? Entonces, el corazón ya es por sí una fábrica de ídolos, como dice Calvino. Imagínate si es reforzado por la publicidad que te va diciendo, mira este coche. ¿Verdad que serías feliz con él? Mira esta crema, ¿verdad que te verías joven y guapa? Y te van reforzando ese mensaje de que tú te mereces pues ser más guapo, ser más joven, ser más popular, ser más exitoso. Y además, no solo la publicidad refuerza esto, sino que nuestra sociedad refuerza la idea de inmediatez. Es decir, que de paciencia tenemos poca. Las cosas tienen que ser rápidas. Las queremos ya, inmediatamente. Y un buen servicio se mide por lo rápido que te atienden, ¿verdad? Y cuando yo deseo algo, deseo cambiar de coche, yo no ahorro como antes y lo compro. Yo lo compro y luego pago la deuda, ¿verdad? Y así con todo. Compramos cosas con dinero que no tenemos. ¿Por qué? Porque si no lo compramos no somos felices. Y tenemos una ansiedad por tener. Y finalmente, además, tememos a los hombres y hemos dejado de temer a Dios.
tomamos la mayoría de decisiones en nuestra vida mirando no verticalmente al Señor, sino mirando horizontalmente lo que los demás opinan de nosotros y nuestras decisiones. Me compro este coche, pero ¿qué pensará mi primo sobre este coche? Él tiene un coche mejor, ¿sí? O esta ropa, pero no, tengo que ponerme tal porque voy a la iglesia, ¿qué pensarán de mí? Que no voy guapo, no voy guapa, no voy elegante. Todo lo medimos por lo que los demás... En un cierto sentido hay que ser respetuosos y pensar no afectar a los demás, ¿verdad? O sea, si yo hubiera venido aquí con mi pantalón de playa a predicar, hubiera sido una falta de respeto hacia vosotros y hacia el Señor y hacia su palabra, ¿no? Pero en otro sentido, estar demasiado preocupado por lo que los demás piensan evidencia un ídolo, que es que vivimos para satisfacer a nosotros mismos, pero también a los demás y no a nuestro Señor. Y es en este marco donde el cristiano debe intentar vivir una vida, voy a decir una palabra que creo que a lo mejor ya no está en el diccionario, una vida de contentamiento. Una vida de contentamiento y agradecimiento por la gracia de Dios manifestada en tu vida. Sea la situación de prosperidad o pobreza, sea la situación de salud o enfermedad, de aparente fracaso o aparente éxito, en medio de esta sociedad insatisfecha, inconformista y caprichosa, el Hijo de Dios debe vivir como si no poseyera nada, pero poseyéndolo todo en Cristo Jesús. Amén. Y con estas corrientes de falsos evangelios de la prosperidad, donde dicen todo lo opuesto al evangelio, que lo que debemos desear es a Cristo por encima de todas las cosas, aún se fomenta más por cristianos, se fomenta más el deseo, el capricho de lo material. Aquellos que somos hijos del Dios invisible, deseando cosas visibles, no. Nuestro deseo, nuestro deleite debe ser Cristo y solo Cristo. La psicología define la ansiedad diferente del estrés. Cuando tú estás estresado es porque hay algo externo que te está estresando, ¿no? Es como cuando tú coges un globo y lo hinchas y está a punto de reventar, ¿verdad? Me estáis estresando. Es una presión exterior, es un reto que tienes que te estás superando. Pero la ansiedad es muy diferente al estrés. La ansiedad no necesita ningún estímulo externo. Es algo de tu propio corazón. Es algo que seguramente tú mismo te estás creando. La ansiedad responde al interior de la persona, sus pensamientos, sus sueños, sus expectativas, sus deseos, entre otros. Y es muy interesante que conozcamos cómo funciona nuestro corazón, cómo son las dinámicas del corazón. Y en las dinámicas del corazón tenemos tres grandes áreas. Tenemos la cognición, que es los pensamientos, que revelan nuestras creencias, ¿sí? Tenemos nuestras intenciones, que revelan cuál es nuestra voluntad, ¿sí? Nuestra volición, dice la psicología, como término. Pero en tercer lugar, y muy interesante y muy importante, tenemos nuestros afectos, nuestras emociones, que revelan nuestros deseos. Nuestros afectos, nuestras emociones revelan nuestros deseos. Y nuestros deseos revelan nuestros ídolos. Nuestros deseos revelan nuestros ídolos. Y ahí estamos. De eso estamos hablando en esta tarde. Vamos a coger una perspectiva histórica. Cuando tratamos un tema de la palabra, para no tener una visión limitada y falsa, hay que tener una visión de toda la historia del plan de redención. Voy a ver si soy capaz de explicarlo brevemente. Cuando Dios creó todas las cosas,
en ese huerto del Edén. ¿Sabéis que en el sexto día Dios crea al hombre a su imagen y semejanza? Ese hombre no experimentaba ningún tipo de ansiedad. Ese hombre experimentaba un estado placentero de paz, de comunión con Dios, esa misma paz, ese mismo gozo que Dios en su Trinidad había experimentado por la eternidad y que ha seguido experimentando desde siempre y sigue experimentándolo Dios. Dios siempre está en gozo perpetuo. Aunque tenga ira, sigue estando en gozo perpetuo. Pero el hombre, en ese libre albedrío que Dios le dio, decidió escuchar antes a una serpiente, escuchar a una criatura que a su creador. Y ahí es cuando empezó todo. Ahí es cuando empezó todo. Porque si leemos Romanos 1, el corazón de la idolatría, ¿cuál es? Que prefirieron adorar a lo creado que al creador. Y se envanecieron en sus razonamientos. Y al final Dios los desechó en sus vergüenzas. Y así estamos, ¿verdad? Desechados. Dice Gruden, en su teología sistemática, dice, su pureza moral se ha perdido y su carácter de pecado ciertamente no refleja la santidad de Dios. Hablando sobre su caída. Su intelecto se ha corrompido con falsedades y los malos entendidos. Su habla ya no glorifica continuamente a Dios. Sus relaciones a menudo son gobernadas por el egoísmo antes que el amor. Aunque el hombre sigue siendo a imagen de Dios, en todos los aspectos de la vida, algunas partes de esa imagen han quedado distorsionadas o se han perdido. Cuando tú ves, el otro día íbamos en el tren y veíamos dos hombres ebrios, borrachos, que se le caían los dientes, malolientes, y aún en esa mala fotocopia de la imagen de Dios, aún ves la imagen de Dios en esas personas, y tu compasión se mueve por ellas, porque es una imagen de Dios. El valor del hombre no está en sí mismo, está en que hemos sido creados a imagen y semejanza de nuestro Dios. Y como cuando tú coges un original y empiezas a hacer una fotocopia y otra y otra y otra y acabas con 100 fotocopias y la número 100 haces una fotocopia de la 100 y vas viendo que cada vez se parece menos al original, así somos nosotros sin Cristo. Dices, sí, se parece, pero cada vez menos. Pero aún somos a imagen de Dios, distorsionada esa imagen por los efectos de la caída, por los efectos del pecado. El pecado generó, entre otras cosas, hizo entrar, entre otras cosas, temor, incertidumbre, ansiedad en el corazón del hombre. Allí en Génesis 3 empezamos a ver ese inicio. Pero en Génesis 3 también vemos la misericordia y la gracia de Dios con el primer evangelio en forma de promesa. Esa buena noticia en forma de promesa, porque cuando Dios promete es un hecho, ¿verdad? Por lo tanto ya está cumplido. Y Dios prometió que de la simiente de la mujer vendría uno que no haría caso a la serpiente. Que realmente cumpliría con lo que el hombre ha sido diseñado a ser. Y es un ser dependiente de la palabra de Dios. Hemos sido creados para depender por siempre de la palabra de Dios. Eternamente de la palabra de Dios. En el momento que dejamos de depender de la palabra de Dios, caemos. Pero el segundo Adán vino y ya por mucha serpiente que seas y mucha experiencia que tengas y por mucho que conozcas la palabra de Dios, no te voy a hacer caso, no tentarás al Señor tu Dios. No solo de pan comerá el hombre. Y allí, no en un huerto, en un desierto. Con hambre, no como Adán, bien saciado y bien contento. Él venció la tentación. Y luego sí, en otro huerto, en Getsemaní, donde él fue prensado hasta sudar sangre, como el aceite es prensado, Cristo no doblegó su voluntad y se mantuvo fiel al Señor. ¿Experimentó ansiedad? Posiblemente. Temor, posiblemente porque era perfecto hombre.
Pero veremos cómo él estaba totalmente dependiente del Señor y atravesó cualquier prueba y fue un perfecto hombre y un perfecto Dios. Es nuestro gran Salvador Jesucristo. Amén. Cristo es quien conquista la salvación por nosotros. Cristo es quien paga la deuda. Cristo es quien nos propicia. Toda la ira de Dios cae sobre él. La ira que era tuya, sí. La ira que era para su pueblo. Motivo por el cual sí que debieras estar ansioso. Porque si no estás dentro del arca, que es Cristo, la ira de Dios caerá sobre ti al final de los tiempos. Pero si estás en Cristo escondido, ya cayó la ira de Dios sobre ese arca que es Cristo, el arca de salvación. Y esa obra de salvación conquistada en la cruz para su pueblo es aplicada a nuestro corazón por el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo, por medio de esta palabra, todo suficiente y todopoderosa, viene a restablecer la imagen que se había perdido. Y viene a hacernos a imagen y semejanza del Señor Jesucristo. No del primer Adán ahora, sino del segundo Adán. Un Adán perfecto. Y todo se dirige por su providencia a la consumación de todas las cosas. Cuando le veamos, así, ya seremos como Él es. Al verle, seremos como Él es. Al verle, digo físicamente, sí. Cuando Él vuelva, que volverá, que vuelve, que está de camino, le veremos y seremos como Él es. Y allí se habrá consumado todo. Lo que se deshizo en Edén, en ese segundo Edén, ese paraíso eterno, se habrá ya rehecho. Estaremos de nuevo en comunión con Dios y Dios enjugará toda la gran lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Esa es la perspectiva histórica del asunto. Ahora hablemos de la ansiedad como síntoma. La ansiedad como síntoma. Sí, porque bíblicamente entendemos que hay cosas que el mundo dice que son enfermedades, que no son enfermedades, son síntomas. Cuando tú vas al médico, dices, doctor, tengo fiebre. Bueno, no, tú tienes una gripe. No, yo tengo una fiebre. Solucióname la fiebre. ¿No quieres que te solucione la gripe? ¿O no quieres que te solucione el virus, o la bacteria, o la infección, o que tienes un corte de aquí a aquí? ¿Tú quieres que te solucione solo la fiebre? Así es el mundo. El mundo lo que quiere es sentirse mejor. El mundo quiere quitar los síntomas. Bueno, hay muchas personas que lo hacen así, ¿no? Ay, me siento mal, no quiero saber por qué estoy mal, me tomo una pastilla y ya está. De aquí a un rato te volverás a sentir mal si tienes un problema que es crónico, ¿verdad? Pues la fiebre es un aumento temporal de la temperatura del cuerpo debido a una enfermedad. Es un signo de algo fuera de lo común que está pasando. Y de la misma manera la ansiedad es un síntoma que algo fuera de lo común está sucediendo en tu corazón. ¿Quieres arreglar la ansiedad o quieres arreglar el corazón? El Señor Jesús conoce bien nuestro corazón y sabe que lo que menos deseamos en el mundo es depender absolutamente de su soberanía. Odiamos depender de su providencia porque somos orgullosos y el que es orgulloso es autosuficiente. Queremos tener el control de nuestra vida. ¿Recordáis la historia, verdad, de los israelitas en el desierto? En Éxodo 16. El Señor escucha su queja, su necesidad. Como un padre bueno les hace llover pan, imaginaros, ¿no? Juan Luis Guerra decía eso de que llueva café en el campo, pues ahí, maná, ¿no? Pan, les caían panes, pequeñitos, pero les caían panes. Y les dicen que recojan diariamente lo que necesitan y se sacien. No les está limitando ni siquiera, no cada uno 3, no, cada uno que se sacie. Pero estaba prohibido almacenar. Los que almacenaban se les pudría, ¿verdad? ¿Por qué almacenamos?
¿Por qué queremos retener? Porque tenemos desconfianza. El Señor nos enseñó a orar también, ¿por qué? ¿Por el pan de mañana? No, de cada día. De cada día. El pan de cada día. ¿Y todo esto por qué? Porque nuestro Dios es nuestro Padre, porque nuestro Dios quiere seguir siendo nuestro Padre, porque nuestro Dios quiere que le dejemos hacer el oficio de Padre. Y el Padre es el proveedor. El Padre es el que provee para el hogar. Dejemos que sea el Jehová Jireh, el Jehová proveedor. El Señor ha determinado que vivamos el día a día. Pues nosotros no tenemos la capacidad de conocer el futuro. Deseamos conocerlo. Hay mucha gente que busca consejo, que es otro de los asuntos sobre cómo tomar decisiones bíblicas, ¿no? El asunto del consejo. Hay mucha gente que busca consejo y lo busca mal. Se va a las brujas, por ejemplo, para que les diga a través de poderes ocultos qué deben hacer, qué decisiones tomar. O al horóscopo. Quieren conocer el futuro porque piensan que controlando el futuro ellos van a poder controlarlo también y van a poder tomar decisiones que les lleven al éxito, a la felicidad. Falso. No se angustie por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Le basta cada día su propio afán. ¿Por qué te vas a pensar que en 2 semanas le va a salir una enfermedad a tu hijo? ¿Por qué tienes que estar pensando en cosas así? ¿Sí? O que me van a echar en 6 meses del trabajo. O que no voy a pasar de los 50 años o de los 60 años. ¿Por qué tenemos que estar pensando cosas del futuro que nosotros no podemos manejar? Que nosotros no podemos controlar. Que además Dios, como nos conoce, nos dice, no penséis en eso. Céntrate en el día que te he regalado de vida. Hoy es el día que te he dado. Vive hoy. Mañana hablaremos más de esto de la voluntad de Dios, ¿no? Pero ya introduzco un poco. Tenemos la voluntad preceptiva de Dios y la voluntad decretiva de Dios. La voluntad preceptiva es lo que nos ha, como un médico, ¿no? Te ha recetado, te ha revelado que hagas tal cosa. Y está aquí en la Escritura, la voluntad preceptiva. Es un precepto, es la ley. Pero por otro lado tenemos la voluntad decretiva de Dios. Dios que en su eternidad, en su consejo, en su Trinidad, ha decretado tales cosas. Y que tú no sabes, que tú las vas sabiendo. Que van sucediendo. O sea, por aquello que Dios se ha preocupado en la eternidad, que sea de tal manera, ¿tú te vas a preocupar en tu temporalidad? No. Ya está en las manos de Dios. ¿Tus manos son mejores que las de Dios? Que en 20 años vas a tener un cáncer y te vas a ir a la presencia de Dios y disfrutar de la eternidad de su magnífica, soberana, deleitosa presencia. Gloria a Dios, ¿no? Amén. Si al final todos vamos ahí. Si estás en Cristo. Amén. Ahora, si no estás en Cristo, tienes muchos motivos para tener ansiedad. Sin lugar a dudas. El problema es que el cristiano que está en Cristo realmente viva en ansiedad cuando debemos vivir en gozo. Y es lo que el Señor nos está diciendo en esta tarde. En deleite y en gozo constante, ¿verdad? Descansemos, por lo tanto, como dice Deuteronomio 29:29, que lo que está decretado y está escondido en Dios y está oculto de nosotros es de Dios. Y si tú crees y conoces bien los atributos de Dios, y si no te animo a estudiarlos, vas a descansar en el que es bueno, es santo, es todopoderoso. Amén. ¿Vas a encontrar a alguien de mayor confianza que Dios? El Dios de toda gracia que envió a su Hijo Jesucristo para morir por tus pecados. ¿Alguien más bueno y más todopoderoso vas a encontrar para que los asuntos trascendentales de tu existencia estén en otras manos? No. Es como, sí, tú eres el mejor cardiólogo del mundo, aquí tienes mi corazón, corta. No conozco un mejor cardiólogo. Sí, confiamos en médicos muchas veces en cosas tan drásticas como, ábreme de aquí a aquí, tú eres el mejor cardiólogo. Bueno, de aquí a aquí creo que es más grande el corte.
y luego desconfiamos de Dios. Y ponemos nuestras ansiedades en cosas que no podemos controlar. Que no podemos, porque no somos soberanos. No somos dioses, queremos serlo. Desde el principio, desde Génesis, queremos ser los dioses de nuestra vida. Y nos basta con lo que Jesús sea nuestro Salvador en la cruz, pero del Señor nada, Señor. El Señor soy yo, Señor, que te quede claro. Tú me salvas en la cruz de mis pecados, pero el gobierno lo tengo yo, las decisiones las tomo yo. Además, por un asunto de amor, porque esta desconfianza es falta de amor, incumplimos con el primer mandamiento, estamos incumpliendo una razón de diseño. Como os he dicho anteriormente, hemos sido creados dependientes. Hemos sido creados para depender de la palabra de Dios desde el minuto 1 de nuestra existencia. Y Dios está más interesado en nuestra felicidad eterna que en nuestra felicidad temporal. Dios está más interesado en nuestra felicidad eterna que en nuestra felicidad temporal. Por eso aquí en el tiempo, a este lado de la gloria, Dios está más interesado en tu santidad que en tu felicidad. Porque se focaliza en hacerte como Cristo, sea por cosas que son placenteras para ti, o sea por el sufrimiento, o sea por la ansiedad. Pero Dios se ha propuesto en sí mismo hacerte como el Señor Jesucristo. Y lo que Él empezó lo va a acabar. Amén. Lo dice así en la palabra. Por lo tanto, el alfarero, por muy duro que se ponga el barro, lo va a hacer, lo va a doblegar, lo va a quebrantar. Dios está más interesado en tu felicidad eterna que en tu felicidad temporal. El corazón de todo pecado es la incredulidad, así dice John Piper. El pecado siempre es incredulidad, porque el pecado es siempre pensar, la incredulidad, el pecado siempre es creer que el pecado es más deleitoso que Dios. Yo peco porque pienso que eso me da más placer que obedecer a Dios. Y estoy creyendo la mentira del pecado. Y la palabra ya dice que la nómina de fin de mes del pecado es muerte. Más la nómina de Dios es vida eterna. ¿Pero somos absurdos o qué? Somos absurdos. Preferimos trabajar en una empresa donde a fin de mes nos van a enviar a cámaras de gas por la eternidad que trabajar para un empresario que a fin de mes nos va a dar cheque en blanco, diríamos de alguna forma, ¿no? Entrar en su presencia por la eternidad, delicias a su diestra para siempre. La ansiedad no es más que la evidencia de incredulidad, desconfianza en Dios y queja contra Él. Estamos pecando, hermanos. Estamos pecando contra Dios. Hablemos un poco del secreto de Pablo. El secreto de Pablo. Porque Pablo llegó al contentamiento, ¿verdad? No llegó a ser perfecto. No estoy diciendo que ningún hombre sea perfecto, pero él experimentó contentamiento. Él dice que llegó a estar satisfecho, ¿verdad? Pese a todas las circunstancias, y no fueron buenas, ¿eh? Y lo dice desde la cárcel. Es la diferencia de un hombre que escoge el cristianismo por su conveniencia a un hombre que lo deja todo por amor a Cristo. Porque hay mucha gente que se hace cristiano por conveniencia. Por ejemplo, ¿qué chica más guapa hay en esa iglesia? Me hago cristiano seguro. ¿Sí? Pero luego en ese país viene la persecución y es el primero que abandona la fe. Porque no estaba enamorado de Cristo, estaba enamorado de una chica que decía ser cristiana. Es la diferencia de verse necesitado de Dios o ver a Dios necesitado de ti. Hay gente que predica el evangelio así: pobre Jesús, está ahí la puerta llorando. Abre la puerta de tu corazón y acepta al pobre Jesús que está solo. ¿Pero qué dices? El que está solo eres tú. Así es. Él desde la eternidad estaba adorado por millares de ángeles. Cuando no había creado los ángeles, seguía estando perfectamente en su Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo estaban en un eterno gozo. No nos necesitaban.
Nos crearon por su amor y para la alabanza de la gloria de su gracia. Amén. Porque creando todo este escenario, todo este drama de la redención, donde un pueblo que cayó iba a ser levantado, donde Él iba a entrar en la historia, iba a ser crucificado. Hay un nuevo atributo que no conocíamos de Él, su gracia. Y la gracia no es este mundo. Es el asombro. Es el asombro de la gracia. Y el asombro de la gracia lleva una adoración sin igual. Los ángeles no pueden cantar como nosotros. Ellos están asombrados de nosotros. Ellos están asombrados de lo que Dios está haciendo en nosotros. Ellos cantan de la gracia que ven en nosotros. Nosotros cantamos de la gracia que vemos en nosotros. En nosotros mismos. Fijaros cómo es la experiencia, ¿verdad? No te acerques a Dios como si fuera el genio cósmico de la lámpara mágica. Él soluciona problemas. El que todo te lo da, papito lindo, si tú me quieres tanto, dame esto. Dios no es así. Dios a veces viene a tu vida y hace como Job, te lo quita todo. Para que le desees a Él. Amén. Porque verdaderamente quien es el don es Dios. Amén. No es tu coche, no es tu casa, no es tu familia. Si Dios te lo quitara todo, ¿le seguirías a Él? Pablo llegó a esa condición por medio de la dependencia a Dios y la capacidad de Pablo de no depender de las circunstancias ni de las personas. Jóvenes, acordaros que Dios no tiene nietos, tiene hijos. Vuestra fe no debe estar dependiendo de la fe de otros. Y cuando ves a Pablo y Silas encarcelados y cantando, dices, sin duda, estaban contentos. Pero no contentos, no es ese tipo de alegría irracional que vemos en el mundo. Como estos están como una cabra. No. Es un contentamiento porque tienen una perspectiva eterna de su realidad temporal. Amén. Porque miran la vida a la luz del Evangelio. Porque miran su realidad presente a la luz de la cruz de Cristo. Porque ellos saben lo que eran sin Cristo. Y de lo que merecían sin Cristo. Por lo tanto, esa cárcel no era nada. Ellos merecían cárceles eternas. Una cárcel temporal no era nada. Cantemos en la noche, cantemos en la cárcel. Bueno, nos estamos acercando a las 6 píldoras. Vosotros diréis, bueno, pero ¿dónde están las píldoras? Vamos a empezar a dar píldoras. 6 píldoras desconocidas y enigmáticas que el hombre de este mundo no conoce, pero que están en la Escritura. Y estas píldoras tienen que ver con el contentamiento cristiano. Yo entiendo que hay otras facetas de la ansiedad, pero estamos hablando de alguien que sufre ansiedad porque en la raíz de su corazón está descontento. ¿Sí? Está descontento con el cumplimiento de sus expectativas, con sus sueños, con sus deseos. ¿Bien? Ahí ese tipo de ansiedad estamos tratando. Píldora número 1. Abre la boca. El contentamiento cristiano es un enigma porque implica estar satisfechos en un sentido e insatisfechos en otro. La voy a repetir 2 veces. El contentamiento cristiano es un enigma porque implica estar satisfechos en un sentido e insatisfechos en otro. Vamos al Salmo 73. Salmo 73. El Salmo 73 es un perfecto ejemplo de contrastes sorprendentes entre deseos carnales y deseos espirituales o santos en un mismo capítulo. Porque tenemos un salmista, el Asaf, que es sumamente transparente con nosotros cuando escribe este salmo. Es que la oración no tiene por qué ser falsa. Podemos ser totalmente transparentes. Muchas veces en nuestro corazón hay cosas y estamos diciendo a Dios cosas diferentes de las que estamos pensando realmente. Estamos orando cosas
que suenan políticamente correctas, pero realmente en nuestro corazón albergamos peticiones muy diferentes. Menos mal que Dios tiene el Espíritu Santo en nuestro interior que gime, ¿no? Con gemidos indecibles, es como que ora en nuestro corazón. Otra de las frases que más me gusta de C.S. Lewis es que la oración es Dios con Dios hablando en el corazón del hombre. Dios con Dios hablando en el corazón del hombre. Y esa es la verdadera vida espiritual, cuando es Dios que nos mueve nuestros afectos y nuestra voluntad, Dios el Espíritu Santo, y nos mueve hacia un tipo de oración y a un tipo de petición que incluso en algunas ocasiones va en contra de nuestros intereses, en contra de nuestras comodidades, en contra de nuestros apetitos. No, es que yo quería ver este partido de fútbol, a estudiar la palabra. Y el salmista dice: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. El salmista observa la vida de los arrogantes, comprobando que prosperaban, que les iba muy bien. Sintió envidia, y eso fue una gran prueba de fe. Pero cuando llegamos al final, nos damos cuenta cómo cambia su corazón. Cuando él entra en la presencia de Dios, Dios le ilumina por la obra del Espíritu Santo, y él dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Versículo 25. Y fuera de ti nada deseo en la tierra. ¿Por qué tenía envidia Asaf? ¿Por qué tenía ansiedad de conseguir tales cosas? Una supermansión en los campos de Jerusalén, por ejemplo. ¿Por qué? Porque en su corazón albergaba deseos que no eran los deseos de Dios. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Cómo el Señor trató en su corazón, ¿verdad? Cómo eliminó toda ansiedad y destruyó ese ídolo que tenía, ese deseo falso en su corazón. Nada de lo que deseaba se podía comparar con Dios. Y en este sentido, aunque nos debemos sentir satisfechos en Dios en comparación con los deseos del mundo, al mismo nivel tenemos que sentirnos insatisfechos de Dios. ¿Por qué? Porque podemos desearle más y podemos tenerle más. Tienes que estar satisfecho de Dios en cuanto a no desear otras cosas del mundo, pero sobre ese mismo Dios debes tener una insatisfacción santa. ¿Sí? ¿Me entendéis? Amén. Tienes que tener una insatisfacción santa porque debes desearle más de lo que le deseas. Amén. Cuando algo te gusta mucho, por ejemplo el fútbol, yo era uno de mis ídolos, yo idolatraba el fútbol. Una vez mi madre me despertó y grité ¡gol! A primera hora de la mañana grité ¡gol! Y mi madre: se acabó, esto es un ídolo. Empecemos a destruir. El Señor se ocupó, tuve 2 lesiones en la rodilla, mi madre también se ocupó, me rompió la otra rodilla, es broma. Pero empezamos a tratar esa idolatría, ¿verdad? Y el deseo, la idolatría no tiene fin. Deseas algo, cuando lo tienes a este nivel, deseas más y continúas. Si es así con la idolatría, ¿cómo será con Dios? Dios es infinito, Dios es deleitoso, Dios es eterno. ¿Te basta con lo que tienes? O sea, con la conferencia de esta tarde vas a estar satisfecho. ¿Va a ser un empacho espiritual esto para ti? ¿Vas a tener que buscar un Almax espiritual esta noche para que no te dé ardor? No. Esta noche tienes que seguir degustando. Amén. Con expectativa de mañana y tenemos que buscar al Señor. Él es inabarcable,
Debemos tener insatisfacción de Él y al mismo tiempo, comparado con lo que nos ofrece el mundo, con lo que nuestro corazón quiere decir, no, yo estoy satisfecho con Dios. Y a la vez insatisfecho. ¿Qué es esto? Es una joya extraña, es el contentamiento, hermano. Píldora número 2, abre la boca. El contentamiento cristiano es un enigma al no cristiano porque no proviene de desear más, sino de desear menos. Lo vuelvo a repetir. El contentamiento cristiano es un enigma al no cristiano porque no proviene de desear más, sino de desear menos. La abundancia de lo material no es directamente proporcional a la felicidad que se experimenta. Y no hay que ser muy inteligente, no hay que ser cristiano para saber esto. Cuando nosotros vemos la vida de los adinerados, la gente que en teoría ha tenido mucho éxito en el mundo, nos damos cuenta fácilmente que no es solo todo lo que reluce. O sea, los debates estos entre Cristiano Ronaldo y Messi de a ver quién gana más, y cuando uno marca un gol el otro quiere marcarlo, y cuando uno gana 100 millones más el otro dice, pues ya no me siento feliz porque yo quiero ganar 100 millones más que él. Es insaciable, es infinito, ¿verdad? Nunca están contentos. Sabemos que Dios está más interesado en esta felicidad eterna que en esta felicidad temporal. Por ello, el énfasis es la santificación. El problema de esencia del deseo es que no desaparece cuando se satisface. Seguro que lo habéis experimentado. Cuando yo tenga eso sí que seré feliz. A veces lo tienes y empiezas a ser infeliz, ¿verdad? El coche ese, cuando yo tenga un coche, lo compras, bueno, como le pasó a mi hermano, a los 2 días se le quemó. No digo que tuviera un ídolo, pero lo compró nuevo, fue al trabajo y ardió. Y es como, ¿cómo puede ser esto, no? O hay gente que desea tanto un hijo, desea un hijo. Cuando lo tiene dice, no deseo el hijo. ¿Sí? No, es verdad, hay gente que está luego, ¿por qué desea tanto el hijo? ¿Habéis escuchado lo que pasa con los náufragos? ¿Cuál es la tentación del náufrago que se queda en alta mar? El náufrago, si no tiene con qué saciar su sed, tiene la tentación de beber el agua del mar. Y lo que sucede cuando bebes agua salada es que te sacia y te genera sed al mismo tiempo. Y es horrible, porque bebes y vuelves a tener sed por la sal, y vuelves a beber y requieres beber otra vez y otra vez hasta que mueres. Hasta que mueres de sed, de agua, de sal. Cuidado con desear tanto, porque el deseo que tienes no se sacia. No se sacia. Y vas a destruir tu vida. Por tanto, la segunda píldora para el contentamiento no es tanto dejar de desear, sino desear menos. Es normal que tengamos deseos, porque somos humanos, pero es poner nuestra satisfacción en aquello que Dios ha deseado para nosotros. Eso es el contentamiento. Entender que lo que tengo en este momento es el deseo de Dios para mi vida. No es conformismo, no digo, bueno, pues no iré a la entrevista de trabajo, ya me quedaré en esta pizzería. No estamos diciendo eso. El progreso en la vida es normal. Debemos crecer, debemos aprender, debemos estudiar, debemos esforzarnos. Pero en este momento, si sientes esa ansiedad en tu interior, es porque no estás deseando lo que Dios desea para ti en este momento. Píldora 3. Abre la boca. Y trágatela, claro, no me la dejes en la boca, ¿eh? El contentamiento cristiano no viene dejando de preocuparse, sino preocupándose por algo diferente. No se trata que no te preocupes de nada, que pongas la mente en blanco, vamos, que estés con un nirvana de esos. No es eso. Es que empieces a preocuparte por cosas diferentes. Y ahora lo vamos a desarrollar. Siempre tenemos algún motivo por el cual preocuparnos.
y lo que nos prescribe el médico celestial, el admirable consejero, es sustituir nuestra preocupación por una preocupación santa. Sustituir nuestra preocupación mundana de este mundo por una preocupación santa. En Mateo 6:33 hemos leído: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué cosas? Aquellas por las que estáis preocupando. Aquellas que están relacionadas con vuestras necesidades básicas de la vida. Vuestro alimento, vuestro abrigo, vuestro trabajo, vuestro techo, ¿sí? No estamos aquí predicando el evangelio de la prosperidad. Si yo me dedico a predicar el evangelio, yo todo lo que desee y proclame lo tendré. No, no es eso. Ni hablar. Eso no lo dice la palabra. Lo que está diciendo es, tú te preocupas, ay, que no llego a fin de mes. Ay, que no sé qué comeré mañana. Ay, que no podré vestir a mis niños en invierno con la ropa que tengo que vestir. Preocupaciones normales del día a día, ¿verdad? Que nos roban la paz. ¿Sí? Él te dice, empiézate a preocupar por el reino de Dios y su justicia perfecta, y todas esas cosas te vendrán añadidas. Amén. Es lo que está diciendo tu Padre. Yo te voy a cuidar. Dedícate a lo que te tienes que dedicar. Amén. El centro de atención del creyente debe ser el reino de Dios, no tu reino. Nosotros somos embajadores del reino. Debemos ocuparnos por extenderlo, poniendo nuestro amor y dedicación en ello. Debemos amar la iglesia como Cristo la ama. Amén. Ya sabéis a dónde le llevo. Así debemos amarla. Dice un autor, la mayoría de los hombres no se sienten satisfechos. ¿Cuántas veces nos pasa eso? Queremos más y más y más, y estamos nerviosos porque no estamos satisfechos, y estamos nerviosos por dentro, ya, pero yo quiero más, yo quiero más. Incluso con las cosas espirituales nos puede pasar. ¿Sí? Nada puede satisfacer plenamente la vida de Cristo en sus seguidores, sino la adopción del propósito de Cristo hacia el mundo que Él vino a redimir. Lo único que va a satisfacer realmente tu ansia de propósito en la vida es que dejes de tener propósitos y abraces el propósito de Cristo. Déjate de tener planes tuyos. Ya hay un plan, es el plan de Dios. No es el plan maravilloso para tu vida, es el plan maravilloso de Dios para su gloria. Amén. Ese es el plan que debes abrazar. El plan de Dios, no tu plan. No se trata de ti esto. No se trata de mí. ¿Pero qué te piensas? No somos tan importantes. Mañana te puedes ir de este mundo y en 2 generaciones nadie recordará tu nombre. Nadie. Pero sí que recordarán el nombre del Señor Jesucristo. Pues ese es el nombre que tenemos que proclamar, que tenemos que compartir, que tenemos que adorar, que tenemos que exaltar. Ese nombre vale la pena que sea recordado. Invierte tu vida para que sea recordado ese nombre, que sea conocido. Ese es el nombre que vale la pena. ¿Queremos tener una ansiedad santa? Hagamos nuestra oración y pasión de Habacuc. Dice así: Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Hermanos, la situación en España es lamentable. ¿Oramos que el Señor avive su obra en medio de los tiempos? ¿Estamos satisfechos con el número de adoradores que se arrodillan cada día a adorar el nombre de Cristo? ¿Tenemos que esperarnos al día del juicio cuando todo el mundo se arrodille ante Él y toda su ira caiga sobre ellos? ¿Ese tipo de adoración es la que queremos ver con todos nuestros compatriotas españoles? ¿O queremos que se arrodillen desde ahora y le reconozcan como Señor y Salvador? Amén. No queremos adoradores a la fuerza, por decirlo de alguna manera. Queremos adoradores en espíritu y en verdad. Es lo que el Padre busca, ¿verdad? Pues para ello tenemos que
orar, aviva tu obra en medio de los tiempos. Nosotros no podemos hacer esta obra, somos incompetentes por nosotros mismos, como dice Pablo. Necesitamos el poder del Espíritu Santo, necesitamos creer en la todo suficiente palabra de Dios y predicarla, predicar todo el consejo de Dios, toda la palabra de Dios para toda la vida, para que las vidas sean realmente transformadas. Y todo el mundo se arrodille desde ahora ante el Señor y le rinda adoración. No esperemos a ver una adoración en el día del juicio, cuando todos reconozcan. ¿Sabes cómo van a reconocer que Cristo es el Señor? ¿Sabéis lo que significa cuando dice que los va a poner por estrado de sus pies? Significa que va a estar ahí cada cuello con el pie del Señor Jesucristo en el cuello, como hacían los reyes contra aquellos que son derrotados. Y ahí, con el cuello chafado, van a decir: Jesucristo es el Señor. Ese va a ser el reconocimiento. Va a ser un reconocimiento de los derrotados. Van a reconocer que es el Señor. Pero va a ser muy diferente si lo reconocen aquí, ahora, en la historia, cuando aún es tiempo de gracia. Por lo tanto, píldora número 3. El contentamiento cristiano no viene dejando de preocuparse, sino preocupándose por cosas diferentes. Preocupándose por lo que Dios se preocupa. Píldora número 4. El contentamiento cristiano no requiere que los problemas sean quitados. ¿Cuántas veces oramos: Señor, si tú me quitaras esto? Señor, si este vecino dejara de molestarme. Señor, si en el trabajo no me chillaran. ¿Verdad? Oramos que los problemas no sean quitados. Si tú me quitaras esta enfermedad. Señor, si tú me hicieras un poco más guapo, un poco más alto, un poco más joven, un poco más fuerte. No sé, Señor, quítame esto y seré feliz. Son muchas las ocasiones que estamos así, con circunstancias, con enfermedades que nos atribulan. Y el error común es poner todo nuestro empeño, toda nuestra oración, toda nuestra piedad, ¿sí? Como los que suben ahí a la montaña con garbanzos en los pies hasta que llegan a la Virgen, ¿verdad? Virgencita, Virgencita, ¿has visto todo lo que he sufrido? ¿A qué me vas a conceder esta oración? Sana a mi primita que está en el pueblo, que tiene una úlcera en el estómago. ¿A qué lo harás después de lo que te he impresionado? Muchos vamos delante del Señor de esa forma, impresionando a Dios por nuestras hazañas, y así ahora sí que me va a escuchar y me va a conceder mi oración, mi petición. El apóstol Pablo por 3 veces le pidió al Señor que le quitara el aguijón en la carne. Y el Señor le contestó claramente y contundentemente esas 3 veces: bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Porque Pablo no es poca mi gracia. Porque Pablo cobra perspectiva eterna. Pablo, enfócate. ¿Tú sabes lo que eras y lo que eres? ¿Tú sabes lo que fuiste y lo que merecías? ¿Y lo que he hecho de ti? ¿Te basta mi gracia? Y él: sí, me basta. De sobras me basta tu gracia, Señor. Gracias por este aguijón. Gracias por este aguijón, Señor, que me recuerda quién soy yo y quién eres tú. Amén. Que me recuerda por esta debilidad mía y mi dependencia diaria de ti, oh Señor. Porque es que el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. ¿Verdad? Hay una batalla en el ser del creyente entre la carnalidad y su nueva naturaleza. Y en esta batalla debemos, otra palabra que a lo mejor ya no está en el diccionario, mortificar, asesinar, matar nuestros pecados. Porque si no matas el pecado que aún reside en ti, el pecado un día despertará y te matará a ti. Así es, verdad. Porque si has tenido cierta tendencia con tal pecado, X pecado, cualquiera, vicio, lujuria, pornografía, cualquier pecado, y el Señor te ha dado en su gracia el poder, los medios de gracia para vencerlo, y tú te piensas: ya está, yo soy un cristiano 10, vencí el pecado, Satanás fuera, y todas estas cosas, ¿no? Y pensamos que estamos firmes, ¿verdad? ¿Qué sucede con el que está firme? Uf, que se va a pegar una. Los que
llegan a ser orgullosos espirituales por sus hazañas espirituales y por su nivel de santidad, sus caídas son muy grandes. Y el desastre para la causa de Cristo también es muy grande. Por favor, no caigas de esa forma. Antes de caer de esa forma, sal por la puerta de atrás y no destruyas la causa de Cristo. Ama más la causa de Cristo que tu propia posición, tus propios placeres y deseos. Mortifica el pecado, mata el pecado antes de que el pecado te mate a ti. La ansiedad, entre otros males, es causada por circunstancias y disposiciones internas que desearíamos evitar. Creemos falsamente que la eliminación del problema es la solución, cuando en muchas ocasiones, manteniendo el problema, el Señor está solucionando el verdadero problema. ¿Verdad? Que está en tu corazón. Quizá eres arrogante y Dios tiene que mantener esa enfermedad para que seas un gran adorador, para que vayas de rodillas delante del Señor. Pero ¿cuántas veces nos decimos a nosotros mismos, si yo orara tanto como cuando atravesé aquella circunstancia? Y es que los momentos de mayor piedad en nuestra vida son nuestros peores momentos. Cuando estamos más en el polvo, sabiendo como Nabucodonosor que es que no somos nada, que somos unos miserables, ¿no? Y entonces reconocemos la soberanía de Dios y que todo es por tu obra, tu mano, tú eres el Señor, tú eres el Rey de Reyes, yo no soy nada, Señor. Así que esa enfermedad que tú tienes, esas circunstancias, ese problema familiar, ese problema laboral, ese problema económico, no pongas tu oración en que Dios solucione ese punto, sino que te enseñe a ver qué está trabajando a través de esa circunstancia. ¿Qué está haciendo en tu corazón a través de esa circunstancia? Porque muchas veces el Señor no va a quitar esa circunstancia hasta que aprendas lo que tienes que aprender en por medio de esa circunstancia. Dependencia, humildad, compasión. ¿Cuántas veces somos tan fríos con los problemas de los demás? No tenemos ningún amor, ninguna compasión, hasta que estamos rendidos como los otros. Y entonces decimos, ay Señor, qué duro fui con mi hermano, qué poco amor tuve con aquel. ¿Sí? Así que esa es la píldora número 4. Píldora número 5. ¿Necesitáis agua? Yo sí. ¿Tantas píldoras para que bajen? Píldora número 5. El contentamiento cristiano no se logra por desear u obtener más, sino por hacer más. Hay un tipo de actividad asociada al contentamiento cristiano. Y vamos a hablar de ello. Pensemos en Job. Cuando a Job le sucede todo lo que le sucede, lo normal en nuestra condición humana es intentar escapar, ¿verdad? Suicidarse, matar a sus amigos, matar a su mujer a lo mejor, buscar a Satanás y matarle si pudiera, por pedirle esas cosas a Dios. Matar a alguien, vamos, o a uno mismo o a alguien, pero salir de eso, escapar. Pero vemos en Job una respuesta totalmente diferente. En primer lugar, Job no empieza a decir, Satanás, te reprendo y cosas de estas, ¿no? No empieza a decir barbaridades de esta que Santiago dice claramente que no hagamos. Todo lo contrario, dice que vino de Dios. Él no ve a Satanás, él vio a Dios como el artífice de todo eso. Porque Job sabía muy bien que Dios es soberano y que nada puede hacer Satanás si Dios no se lo permite. Una de las grandes frases de Lutero es que Satanás es el diablo de Dios. Al fin y al cabo es una creación más de Dios. Se rebeló contra Dios, pero está sujeto a la voluntad de Dios. Hace lo que puede, pero no hará más de lo que puede, ni más de lo que Dios le deje hacer. Dios es el soberano, no Satanás. Entonces Job lo sabe, me está pasando todo esto, miro a Dios y digo, Señor, esto viene de ti,
Lo segundo que hace Job, porque estamos hablando de hacer cosas santas cuando nos pasan estas cosas, situaciones ansiosas, lo segundo que hace Job después de reconocer la soberanía de Dios es recordar todas sus bondades. Es hacer memoria de sus bondades. Vamos, lo que hacemos todos nosotros. Cuando estamos ante un problema, una circunstancia, decimos, espera, mi amor, no nos pongamos ansiosos, vamos a ir un año atrás y vamos a enumerar todas las bondades del Señor. ¿Te acuerdas aquel día como Dios proveyó aquí, y luego tal hermano, y qué bendición aquello, y cómo el Señor nos ha enseñado? No lo hacemos. Cuando viene un problema pensamos, esto es por culpa de mi jefe, esto es por culpa de tal, esto es por culpa del maligno. Y no decimos, esto viene del Señor. El Señor me está diciendo algo. En segundo lugar, no hacemos memoria de todas sus bondades. Y ya lo que es más fuerte, como dicen los jóvenes, ¿no? Lo que es más fuerte es que se pone a adorar. Eso sí que le molestaría a su mujer, seguramente. Por favor, maldice a Dios, le dice su mujer. Es lo normal, Job. Tú ves todo lo que ha pasado. ¿Qué haces adorando? Maldice a Dios. Si tú dices que Dios es el artífice de esta circunstancia, ¿qué haces adorándole? ¿Qué haces agradeciéndole todas sus bondades? Job no se centró en desear recuperar lo perdido. Job no se pone, Señor, restitúyeme la casa. Señor, tú que lo puedes todo, restitúyeme los hijos. Señor, no se focaliza en eso. No se focaliza en la restitución de todo lo perdido. Hace un reconocimiento de su soberanía. Hace una memoria de todas sus bondades. Y finalmente, adora. Eso es un ejemplo, ¿verdad? La píldora del servicio y la piedad nos ayuda a descentrarnos de nosotros mismos. Job es un ejemplo de piedad. Y la piedad no es lo que dicen, ten piedad de mí, ten piedad. No es eso la piedad. La piedad es aquel que vive coram Deo. Es aquel que vive de cara a Dios. El pío, el piadoso, es el que vive en toda circunstancia mirando a Dios, sabiendo que Dios le mira. Todo lo que hace el piadoso lo hace delante de Dios. Estoy haciendo mi tortilla en casa para la gloria de Dios. Me levanto con todo el ánimo, un lunes a las 4:30 de la mañana, para la gloria de Dios. Estoy preparando el devocional, el estudio, para la gloria de Dios. Y Dios está ahí, en todo. Estoy en el hospital, me van a intervenir de un cáncer de mama. Dios está ahí. Y Dios me ve. Y Dios ve mi corazón. Y yo puedo glorificar a Dios también ahí. Y puedo adorar y puedo recordar todas sus bondades. La píldora del servicio y la piedad nos ayuda a descentrarnos de nosotros mismos. Y eso da sanidad. Cuando nos descentramos de nosotros mismos, nos damos cuenta que el mundo no gira a nuestro alrededor, sorprendentemente, y que no somos el ombligo del universo, y que todo tiene que ver con Dios y con su gloria. ¡Wow! Qué bueno es sumarse a su plan, ¿verdad? Y a sus propósitos. Y en este sentido, una de las grandes actividades del piadoso es la oración. Es la oración. La oración es el gran seminario del valle de sombra de muerte. Cuando estás ahí, en ese momento en que te puedes ir hacia la ansiedad, hacia la preocupación, hacia el temor, lo mejor que puedes ir a la oración. Hincarte de rodillas en el suelo y clamar. Pero la oración no es una terapia catártica, como dicen los psicólogos. No se trata de un desahogo. La oración no es un desahogo. Te puedes ahogar, pero no es un desahogo. No es una especie de meditación trascendental. La oración es hablar con Dios. Con corazón abierto, como Asaf. No diciéndole lo políticamente correcto, sino lo que realmente hay en el corazón. Con sinceridad. No lo que los demás quieren escuchar, sino lo que realmente quieres decir. Amén. ¿Verdad? Ya el Señor tratará. A lo mejor estás diciendo mentiras. Ya las tratará el Señor. Pero sé sincero con Dios. No seas falso.
No es un medio de autocomiseración la oración. No es, ay Señor, qué malito estoy, qué poco me quejo, como suelen decir, ¿no? Tú me has visto, pobre de mí, ay, ten piedad tú de mí, porque nadie la tiene. No es un desahogo la oración. La oración es un clamor. La oración es hablar con Dios, el Dios tres veces santos. Y la oración no puede estar al margen de la revelación. Tú no puedes orar a Dios cosas que no están en la Escritura. O sea, tú no puedes orar otra cosa que no sea la Escritura. Tú no puedes orar cosas en contra de la Escritura, porque esa oración no viene del Espíritu Santo. Tú no puedes orar, Señor, que esa chica se enamore de mí, sé que no es creyente, pero que estoy prendado de ella. Pero si no es creyente, tú no puedes estar prendado de ella. Tienes que estar prendado de Cristo. ¿Verdad? Tú no puedes desear cosas en contra de la Escritura, porque puedes desearlo, pero eso no viene del Señor. El cristiano que sufre ansiedades hará bien en llevar todo asunto en oración. Tengo ansiedad, pero ¿estás orando? Y sin duda la oración se debe prescribir como parte de la terapia espiritual. Hay que orar. Hay que orar. Pero hay que orar bien. Y además hay que orar sin caer en la pasividad. Porque algunos, mañana hablaremos también un poco de esto, algunos se esconden en la oración para ser pasivos. No, yo ya le he puesto todo en las manos de Dios. Ah, pero ¿tú vas a hacer algo? No. Que se haga la voluntad de Dios. Pero tú... No, yo soy muy espiritual. Yo solo oro. ¿Tú estás buscando trabajo? Sí, pero yo estoy orando. Que vengan a por mí. ¿Pero tú has hecho el currículum? No, el Señor. El Señor hace currículums. No podemos caer en estos ridículos. Y esto lo hacemos. Sobreespiritualizamos cosas que están reveladas. Y Dios es soberano, pero tú eres responsable. Dios es soberano. Dios tiene así los planetas, o con su propio pensamiento, no sé cómo lo hará. Pero tú eres responsable de tu vida delante de Él, y hay un juicio final, y Dios te va a pedir a cuenta a ti, a ti, a ti, a ti, a ti, y a mí, de todo lo que hacéis, de todo lo que pensáis, de todo lo que deseáis, de todo. De todo lo que hacéis, de todo lo que no hacéis, de todo lo que deseáis, de todo lo que no deseáis, de todo lo que pensáis, de todo lo que no pensáis, de todo. En omisión y en comisión os va a pedir cuentas. ¿Verdad? Ese es el juicio final. Por lo tanto, ora et labora. Vamos, a Dios orando y con el mazo dando. Ora, muy bien, pero trabaja. Trabaja para salir de ese estado de ansiedad, porque a lo mejor esa ansiedad es producida por tu pasividad. Píldora número 6 y última. Hay muchas más en la palabra, ¿eh? El contentamiento cristiano se logra por la aceptación decretada de Dios, por la aceptación de los decretos de Dios. Como hemos dicho, hay una voluntad perceptiva de Dios, está revelado aquí, y tú tienes que ser obediente a eso revelado, pero hay una voluntad decretada de Dios. Y son cosas que han sucedido, cosas muy sencillas. Por ejemplo, dice, ¿cómo sé que la voluntad de Dios es que me haya casado con esta mujer? Porque estás casado. Es un hecho. O sea, es la voluntad de Dios que te hayas casado con esta mujer porque te has casado. Y por lo tanto ahora no tienes que pensar tanto en por qué me he casado con esta mujer, sino en ser un buen esposo según la palabra de Dios. Dios ha decretado que te cases con esta mujer. Está hecho. Es un hecho de la historia. ¿Verdad? Por lo tanto, no debes resignarte ante la voluntad decretada de Dios, debes contentarte. La persona que tiene un accidente de moto y le cortan una pierna, no hizo nada, pasó un camión y le dio. Está en un mundo caído. Al final la culpa es de Adán, por decirlo de alguna manera, Génesis capítulo 3, sí, pero dentro de ese mundo caído suceden accidentes. Y Dios, en su voluntad permisiva, permite cosas y decreta cosas. Y Dios se quiere glorificar en ese hombre que le falta una pierna. Y él puede vivir rebelde
Puede vivir resignado o puede buscar el contentamiento. Difícil, ¿verdad? Resignarse no es cristiano. Lo siento mucho. Sabía que muchos de vosotros pensabais que resignarse es cristiano, pero no lo es. La resignación es la forma pasiva de aceptar las cosas. Es como un determinismo, es como un hinduismo, un islamismo. Es como, si va a pasar, si Alá lo quiere, pues Alá lo... va a pasar, va a pasar. Pero el contentamiento es un gozo no dependiente de las circunstancias, sino dependiente de Dios. Y es activo. El contentamiento es activo. Me estoy conformando a la voluntad de Dios. Me estoy alineando voluntariamente a la voluntad de Dios. Me estoy acercando a los deseos de Dios, a entender el porqué de las cosas, de tal y como Dios ha diseñado mi vida. ¿Sí? Pero la resignación es, ¿qué voy a hacer? ¿Puedes hacer algo para cambiarlo? No. Pues ¿para qué me voy a molestar? Eso es resignación. ¿Para qué me voy a preocupar? ¿Estás ansioso? No, yo no estoy ansioso. ¿Por qué? Porque no puedo hacer nada por cambiarlo. ¿Pero estás contento? No, tampoco estoy contento. ¿Por qué? Porque no es la situación que quiero vivir. Eso es resignación. Estoy resignado. ¿Estás triste? Sí, bueno, el Madrid no va a ganar la Champions este año. ¿Verdad? Lo siento. Lo siento por ejemplo. Se nota que no es Barcelona, ¿no? Tal y como Jesucristo en Getsemaní, somos puestos a prueba. ¿Sabéis lo que significa Getsemaní? La palabra Getsemaní. Algunos de vosotros seguro que sí, ¿no? Prensa de aceite. Prensa de aceite. Es muy bonito ver cómo se saca el aceite de una aceituna, ¿verdad? Muy bonito. Mientras no seas la aceituna. Así es. Claro, sí, es muy bonito verlo, pero ¿y si eres la aceituna? Claro, el que bebe el aceite muy contento, el que hace la presión también muy contento, pero la aceituna que está ahí dentro siendo pensada, ¿está tan contenta? No. El Señor Jesucristo, en cambio, está siendo prensado en la prensa de aceite de Getsemaní y sale esta sangre de su sufrimiento, de su ansiedad. Pero su ansiedad principal no era el sufrimiento físico, que era mucho y era muy grave, más de lo que nos podemos imaginar. Su gran sufrimiento era la separación de su Padre. Su gran sufrimiento era cargar con todas nuestras maldades. Porque yo sé de mis maldades y ya son demasiadas para cargar y demasiado horribles para cargar para un Dios santo. Imaginaros todas nuestras maldades. Solo los que estamos en nuestra sala, qué horror que el Dios 3 veces santo tenga que cargar con todas nuestras maldades. Tú conoces las tuyas, yo conozco las mías, imaginaros la suma. Y no solo es eso, es todas las maldades de todo su pueblo a lo largo de la historia, desde el principio hasta el final. Y ahí fue prensado. Si nuestra pasión es su gloria, no tengamos ninguna duda que Él se glorificará en aquello que haya decretado. Vamos, tú puedes ser un profeta como Jonás, que tú vas a ir a Nínive, te cueste lo que cueste, vamos. Él contrata una ballena si hace falta, pero tú vas a cumplir su voluntad decretada. ¿Verdad? Si creemos realmente que Dios es bueno, no tengamos ninguna duda que aquello que Dios haya decretado para nosotros va a ser bueno. Nada que salga de un Dios bueno, ningún decreto que salga de un Dios bueno va a ser malo. Lo vemos en la cruz. Tú ves la cruz y dices, ¿eso no es nada bueno? Yo no quisiera haber estado en la piel de Jesús.
Pero lo bueno no es la cruz, lo bueno es el resultado de la cruz. Por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. O sea, él estaba dentro de la prensa y veía el aceite salir, veía que iba a salir un aceite buenísimo, precioso. El fruto de su aflicción, éramos tú y yo. Éramos ese pueblo redimido para su gloria, ¿verdad? Era esa alabanza de la gloria de su gracia, fruto de ese precioso sacrificio. Todo lo que Dios hace es bueno. Pero debemos huir de los falsos paradigmas. Cuando leemos Romanos 8, 28-29, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos a imagen de su Hijo, vemos que el paradigma de lo que nosotros creíamos que era bueno se destruye. Para nosotros algo bueno es vivir una vida cristiana, pues placentera, qué buen rollo, qué felicidad, el culto cristiano es una fiesta, vamos luego a comer, todo es buenísimo, ¿verdad? Ser cristiano es una maravilla. Pero vosotros sabéis en qué proyecto estamos. Vosotros veis vuestro corazón y vuestro corazón está... ¿Veis al Señor Jesucristo en vuestro corazón? Pues si no lo veis, lo veréis. Ese es el proyecto. El proyecto de Dios no es hacerte feliz. El proyecto de Dios es hacerte como el Señor Jesucristo. Y eso cueste lo que cueste. Ya le costó su Hijo. ¿Creéis que si implica sufrimiento por tu parte, no lo va a hacer? Él envió a su Hijo en la cruz para lograr que tú seas como Cristo. Ahora, si implica tu sufrimiento para ese gran costo de la santificación de su pueblo, lo va a hacer. Si tú necesitas un cáncer, vas a tener un cáncer. Si tú necesitas perder el empleo, vas a perder el empleo. Él va a cumplir sus propósitos. Y su buen propósito es tu santidad. Alíñate a sus propósitos. Alíñate a sus propósitos. No te crees falsas expectativas de lo que es el cristianismo. Es ser como Cristo. Es la imitación al Señor Jesucristo. No es activismo el cristianismo. No son programas el cristianismo. No son campañas el cristianismo. Es discipulado el cristianismo. Es seguimiento. Es imitación. Es mortificación. Es arrepentimiento y fe en el Señor Jesucristo. Amén. Eso es el cristianismo. Y lo otro son religiosidades iguales que el Islam. Oye, que muchos protestantes irán al infierno, estoy convencido. Sí, verdad. Muchos evangélicos irán al infierno. Verdad. Lamentablemente. Porque se han convertido en una ONG más, en una asociación más. Han perdido el verdadero evangelio. Para que un cristiano pueda vivir en paz y gozo ante cualquier circunstancia, es crucial que vea la importancia del evangelio. Es que a veces no sabemos ni definir qué es el evangelio. Mañana hablaremos de la centralidad del evangelio. Y definiremos qué significa eso del evangelio. Lamentablemente el hombre caído tiende a responder de manera pecaminosa, tanto en el fracaso como en el éxito. ¿Verdad? Por eso el escritor Salmos dice: toda buena dádiva y todo buen perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Santiago 1:17. Todo viene de Él. Pero nosotros o nos hacemos víctimas ante los fracasos, o nos volvemos arrogantes en nuestras mejores etapas de la vida. Esos momentos en que decimos: Señor, hoy me merezco el cielo. Soy un grandísimo cristiano. ¿Verdad? Y hay días que decimos: hoy me merezco el infierno. Entonces, ¿el cristianismo, la salvación es por obras? No. ¿Estamos creando méritos delante de Dios? Hoy me merezco el infierno porque no leí la Biblia, y hoy me merezco el cielo porque leí mucho la Biblia. ¿Es por fe? ¿Es por gracia? ¿Es por obras? ¿En qué quedamos? Proverbios 37:9 dice que el problema es el corazón y no las circunstancias. Dice: dos cosas he demandado, no me las niegues antes que muera.
vanidad y palabra mentirosa, aparte de mí, no me des pobreza y riqueza, manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. El problema no es las circunstancias, el problema es el corazón. Amén. Que vamos, no sabemos ni vivir en prosperidad ni en escasez. Nos rebelamos contra Dios. Cuando va bien, somos buenísimos. Y cuando va mal, pues somos unas víctimas y los demás son unos malhechores, ¿verdad? Pensad en los jóvenes cuando se presentan a un examen. Le dan los resultados del examen, llegan a casa, están súper contentos, ha ido fantástico y dicen, he aprobado el examen. ¿Sí? La semana que viene han ido a otro examen, traen la nota, les ha ido fatal. Te dicen, papá, me han suspendido el examen. A ver, un momentito. La semana pasada has conseguido muy buena nota, has aprobado el examen, y ahora me vienes la semana siguiente y me dices que te han suspendido el examen. O sea, cuando te va bien lo has aprobado tú, cuando te va mal te has suspendido el profesor o ha sido culpa tuya. Eso siempre es así, el corazón humano. Siempre hacemos eso. Lo bueno es mérito nuestro. Y lo malo es culpa de otros. Pero nunca culpa nuestra. Todos los fracasos son por nuestro intento por ir por libre en un mundo rebelde. Y todos nuestros éxitos son por la sola gracia de Dios. Amén. Porque si te ha ido bien el examen, primero es porque Dios te ha dejado vivir ese día. Porque eres la imagen de Dios, porque te ha dado unos atributos comunicables, te ha dado inteligencia, te ha dado la capacidad, te ha dado el esfuerzo, te ha dado unos padres que te han animado a estudiar. Los dones vienen todos de Dios. No te atribuyas a ti el mérito. ¿Verdad? Los fracasos son por nuestro intento de ir por libre. Y dentro del arsenal de instrumentos de la providencia, vosotros sabéis, Romanos 8, 28, 29 dice que todas las cosas, ¿verdad?, son para nuestro bien. Todas las cosas son todos los instrumentos que Dios usa en su providencia para santificar. Eso es lo que significa providencia. El arsenal de instrumentos que Dios usa para transformarnos. Y en ese arsenal de instrumentos puede haber pérdida, puede haber soledad, puede haber ansiedad, angustia. Todo instrumento que Dios pueda usar para santificarse. Vosotros sabéis lo que es un yunque, ¿no? ¿Sabéis lo que es un yunque? Ese metal, ¿no? Ponen el otro metal y le van dando calor y le van dando... Estamos en el yunque. Estamos siendo golpeados por los instrumentos de la providencia con un buen propósito. Ser como el Señor Jesucristo. Amén. Ser conformados a la imagen del Señor Jesucristo. Y una de las tareas más grandes de la vida es aprender a sufrir cualquier circunstancia con contentamiento. Porque si tú tienes esa perspectiva como, ¡ay, que viene el martillo! ¡Bum! ¡Ay, soy un poco más como el Señor Jesucristo! ¡Ay, que viene el martillo! ¡Bum! Un poco de calor, un poco de... El agua, el martillo. La vida es así, ¿verdad? Pero cada día decimos, bueno me es haber sido humillado. Ya no soy como... Después de esta prueba ya no soy lo que era. El Señor me ha hecho más paciente. Nosotros lo vemos en la paternidad con los niños. Nosotros les educamos a ellos, pero Dios nos está educando a nosotros por medio de la paternidad. Y a veces dice, hijo, ¿cuánta paciencia hay que tener contigo? ¿Y cuánta paciencia significa que no la tengo? Porque cuando tú dices cuánta paciencia es que no la tienes. Si no, no lo dirías. ¿Cuánta paciencia hay que tener con esta persona? Es que no la tienes la paciencia. Por eso dices cuánta paciencia. Porque crees que hay que aplicar mucha paciencia con esa persona y Dios aplica mucha paciencia contigo. Una fe dependiente de cosas cambiables es una fe sin fundamentos. Una fe dependiente de cosas cambiables es una fe sin fundamentos. Si tú estás dependiendo de que todo a tu alrededor esté cómodo, es que como el wifi que no falle, ¿sabes? La gente es así, ¿no? El sofá que sea cómodo,
La Coca-Cola que llegue cuando tiene que llegar, el hielo, el limón, todo en su punto. Cuando hago un pedido por internet que llegue a su hora. Todo tiene que ser perfecto, ¿verdad? Con toda comodidad, con toda excelencia. Eso es la buena vida. Eso es el shalom. En el momento que algo falla, en el momento que algo se sale de tiesto, empieza a salir nuestro carácter verdadero. Empieza a salir lo que verdaderamente eres. Es como aquel que tiene un ataque de ira y empieza a gritarle a todo el mundo y dice, y luego se calma y dice, perdón hermanos, no era yo. Y el pastor dice, no, sí eras tú. Eras tú, ese que salió eras tú realmente. Estaba escondido y salió por un momento. En cuanto hubo algo que no te gustó, salió la bestia. ¿Verdad que sí? Entonces estamos de acuerdo que Dios tiene que usar los instrumentos de su providencia para que salga a flote lo que realmente somos. Los pecados ocultos que ni nosotros mismos nos damos cuenta en nuestra autoidealización de nosotros mismos. Pensamos que somos tan maravillosos. Claro que el Señor vino a salvarme. ¿Cómo viviría sin mí por la eternidad? Lo que espera Dios no es resignación, sino contentamiento. La resignación hemos visto que es una aceptación pasiva hacia algo no deseado que ha ocurrido y contra la cual se cree que no se puede luchar. El contentamiento es una aceptación activa y en fe de lo que Dios ha decretado para tu vida. Y Dios es bueno. Por lo tanto, lo que va a producir eso en tu vida va a ser muy bueno. El aguijón en la carne no es para quitarlo. Es para aprender de Él. Es para aprender de Él y para aprender de Dios. El aguijón es un pellizco que nos despierta del sueño de nuestra propia idealización. Es una forma de hacernos tocar el suelo, morder el polvo y darnos cuenta de que Dios es el Rey de los cielos. Amén. Y no nosotros. Así es. Por lo tanto, la pregunta en esta tarde, que se va a hacer noche, es: ¿te basta su gracia? ¿Te basta su gracia? ¿Has aprendido a contentarte con el sin igual tesoro de su salvación? ¿Necesitas algo más aparte de Cristo para vivir en plenitud? La respuesta de Dios fue: bástate mi gracia. La respuesta de Pablo fue: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y la lección aprendida es: cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. Es en esa debilidad que el Señor nos enseña su fortaleza. Es en esa debilidad que el Señor nos enseña su providencia, sus buenos propósitos. Y lo que Él está haciendo con ese barro inútil, está haciendo una obra maestra, una obra preciosa. ¿Qué más precioso que el Señor Jesucristo? Amén. Debemos aprender que todo debe ser llevado a los pies de Cristo. Todo trata de Él. Todo trata del Señor Jesucristo. Él es el heredero de todas las cosas. Y todo a sus pies debe ser puesto. Todo a sus pies debe ser puesto. Y será puesto. Por las buenas o por las malas. Rendidos en adoración o con el pie en el cuello, diciendo que Jesucristo es el Señor. Entrega tu vida. Yo no sé si tú conoces al Señor Jesucristo. Yo lo que espero es que el Señor Jesucristo te conozca a ti. Amén. Que hayas sido conocido desde la eternidad. Que Él haya pronunciado tu nombre desde la eternidad. Que Él haya enviado a su Hijo Jesucristo a encarnarse y a morar entre nosotros y morir en la cruz por ti, en esa cruz, por tus pecados, por tu maldad. Que la ira de Dios por tus pecados haya caído en el Hijo. Esa es nuestra oración, ese es nuestro deseo. Amén. Y que te rindas a Él. Entrega tu vida, entrega tu hogar, entrega tus bienes, entrega tu presente, entrega tu futuro. Entrega todo lo que tú eres, que es nada. Entrega tu nada a Él, que lo es todo. Amén. ¿De qué sirve tu vida si no está para Él? Si no es para Él, si no es para su gloria.
En 1 o 2 generaciones nadie recordará quién eres. En ti mismo nunca hallarás trascendencia. Nuestro corazón está insatisfecho hasta que encuentre plena satisfacción en Él, en el Señor Jesucristo. Sujétate a Él. Están sujetos ángeles, principados, potestades. ¿Tú quién eres para sujetarte al Rey de Reyes? Sujétate a Él. Aquel que venció y llevó cautiva la cautividad. Él se introdujo en los mismos infiernos. Miró la muerte cara a cara. Esa muerte que tanto tú temes, la miró cara a cara y le dijo: muerte, yo soy tu muerte. Muerte, yo soy tu muerte. Y la muerte se asustó. Y llevó cautiva la cautividad. Y llevó cautivos los cautivos. Y ahora Él es el primogénito de entre los muertos. ¿Qué significa eso? Él es el heredero de los muertos. El rey de los vivos. Y el heredero de los muertos. Por eso cuando Él venga, muertos y vivos van a ser llamados al trono blanco. Amén. Ante su tribunal. Y Él va a dictar sentencia. Y solo hay 2 sentencias: justificado y condenado. Justificado por la sangre del Señor Jesucristo, quien limpió todo su pecado. Pecado que fue echado a lo profundo del mar y que no me acordaré nunca más de sus pecados. Él es justo. Y no solo pasa a ser mi siervo, pasa a ser mi hermano. Cristo es nuestro hermano mayor. Y el Padre dice: no es un esclavo, es mi hijo, siéntate a mi mesa. Amén. Pero si no estás en Cristo, tienes todos los motivos para tener ansiedad. Y esa ansiedad tiene que llevarte al Señor Jesucristo. Enciérrate en tu habitación y clama a Dios. Toda la noche si hace falta, hasta que el Señor te salve. Busca la salvación en Cristo Jesús. Amén. Humíllate ante Él. Si no estás en Cristo, escondido en la sombra de sus alas, estás perdido. El futuro incierto y devastador destruirá toda esperanza, si no estás en Cristo. El presente turbulento hundirá tu barca, si no estás en Cristo. Tu familia, tus bienes, todo eso por lo cual tanto te preocupas, todo eso está perdido y quemado si no estás en Cristo. Solamente en Cristo podrás pasar victorioso este desierto de la vida y atravesar el río de la muerte con gozo, porque vamos a la gloria. Amén. Hermanos, 10, 15, 20, 30 años, 40 años, 50 años como mucho, yo ya no estaré aquí. Pero yo sé dónde estaré. Amén. Amén. Y es allí donde yo quiero estar, Amén. desde ya. Y aquí empezamos a deleitarnos y gozarnos de su presencia, ¿verdad? Que tu ansiedad y preocupación sea únicamente encontrar a Cristo y esconderte en Él. Nuestra roca eterna, nuestro refugio, nuestro escondedero, nuestro castillo. Esa debe ser tu verdadera ansiedad. Y a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén.